Ok, vamos a desempacar esto. Normalmente, cuando pensamos en construir algo a gran escala, no sé, digamos un rascacielos o tal vez un puente colgante, hay una expectativa como absoluta de precisión matemática, ¿no? Es pura ingeniería aplicada. Claro, totalmente. Quienes diseñan estas estructuras tienen que calcular cargas vivas, la fuerza del viento, todo es súper exacto. Exacto. Y al final del día las matemáticas dictan de manera innegociable qué materiales vas a usar y en dónde. No hay debate ahí. No, no lo hay, porque, bueno, estás operando en un entorno que está férreamente regido por las leyes de la física. O sea, es un entorno determinístico. Sí, sí. Y si decides ignorar esas reglas por, digamos, un capricho o un error de cálculo, pues la estructura simplemente colapsa. Se viene abajo. Exacto, es un resultado visible, inmediato y, aunque suene irónico, hasta cierto punto es reconfortante porque sabes exactamente qué esperar. Es inmensamente predecible. Pero a ver, ¿qué pasa cuando damos un paso fuera de ese mundo físico y entramos, digamos, al territorio de la investigación jurídica y la construcción de argumentos legales? De repente, ¡pum!, toda esa hermosa precisión matemática se evapora por completo. Uf, sí, desaparece. Ya no estás midiendo la tensión del acero, para nada. Claro, en su lugar quien investiga tiene que navegar por este paisaje oscuro lleno de interpretaciones subjetivas, de intenciones políticas, comportamientos humanos que, seamos sinceros, son totalmente impredecibles. Totalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo construyes un puente sólido y riguroso cuando tu material de construcción principal es algo tan caótico como la conducta humana? Esa es la pregunta del millón. Y fíjate que es justamente el desafío central que aborda esta exhaustiva guía universitaria en la que estamos haciendo nuestra inmersión hoy. Porque construir conocimiento en un terreno tan variable requiere una arquitectura mental y metodológica muchísimo más robusta, diría yo, que la que exige la ingeniería tradicional. ¡Wow! Más robusta. Sí, estoy convencida de eso, porque si tu método falla aquí, el andamiaje intelectual se viene abajo y las consecuencias en el mundo real, o sea, en la forma en que se aplica la justicia en la sociedad, son inmensas. No se cae un puente, se cae un derecho. Claro, el impacto humano es directo. Entonces, la misión de nuestra exploración hoy es justamente esa, ¿no? Desmitificar la investigación legal, evitar esa sobrecarga de información y ver cómo se construye este conocimiento paso a paso. Exactamente. Y el texto plantea de entrada un escenario casi de confrontación. Habla de establecer una base muy, muy sólida, antes de que a alguien se le ocurra siquiera teclear la primera palabra en un documento en blanco. Y esa base, según entiendo, requiere levantar un muro gigantesco entre el sentido común y el método científico. Sí, y es una distinción que, bueno, a simple vista parece súper obvia, pero en la práctica es donde la gran mayoría tropieza. A ver, el sentido común es increíblemente útil para sobrevivir en el día a día. Nos dice que, no sé, no toquemos una estufa caliente. Lógico. Pero intelectualmente es inherentemente engañoso. Está plagado de intuiciones rápidas, de prejuicios que ni siquiera analizamos, opiniones que absorbemos de nuestro entorno sin darnos cuenta. O sea, puro sesgo. Ajá. En cambio, el método científico, cuando lo aplicas a las ciencias sociales y al derecho, exige un proceder que es todo lo opuesto. Tiene que ser súper consciente, sistemático, controlado. Básicamente rechaza cualquier afirmación que no puedas verificar. No hay espacio para yo creo que esto funciona así porque me parece lógico. Lo cual nos obliga a mirar muy de cerca el material de estudio en sí. Y aquí la guía hace una categorización que a mi parecer cambia toda la perspectiva. Separa los fenómenos del universo en dos grandes cubetas, por así decirlo. Los fenómenos naturales y los fenómenos culturales. Esa división es clave. Pensemos en la gravedad. La gravedad es un fenómeno natural. A la fuerza de gravedad no le importa en lo más mínimo si una persona tiene muchísima prisa por llegar al trabajo o si la ley le parece injusta. Simplemente hace que la manzana caiga del árbol. Es completamente ciega. Ciega y determinista. Pero el derecho no juega bajo esas reglas. El derecho cae de lleno en la otra cubeta, la de los fenómenos culturales. Y entender esa etiqueta lo cambia todo para quien investiga. ¿Por qué lo cambia todo? Porque, o sea, un fenómeno cultural no existe en la naturaleza esperando a ser descubierto, como digamos un planeta nuevo o una célula. Fue inventado
por seres humanos para gobernar a otros seres humanos, con el propósito de resolver problemas en contextos históricos, económicos y sociales súper específicos. Claro, cada ley tiene una intención detrás. Totalmente. Cada norma lleva impregnada la voluntad, el miedo, la ambición o la política de quienes la redactaron en su momento. Pero fíjate en lo que eso implica a nivel práctico. Si comparamos investigar la constante de la gravedad con investigar, no sé, una ley de tránsito municipal, una ley que está llena de negociaciones políticas, de parches, de errores humanos, ¿no hace esto que el estudio del derecho sea intrínsecamente más difícil o caótico? Porque, seamos honestos, los humanos somos impredecibles. Lo que es fascinante aquí es cómo la guía le da la vuelta a ese problema exactamente. Argumenta que justamente esa enorme variabilidad humana es la razón principal por la cual se nos exige un nivel de rigor metodológico tan extremo. Ah, ok. Claro, cuando tu objeto de estudio muta constantemente, necesitas anclarte en algo que sea inamovible. Por eso el texto habla de virtudes indispensables para quien investiga, como la curiosidad intelectual, la rigurosidad y, de manera muy enfática, la objetividad. Un momento, detengámonos en esa última palabra porque hace ruido. Objetividad. A ver, si la persona que investiga es un ser humano que viene con su propio equipaje, sus creencias, y está estudiando un fenómeno creado por otros humanos, ¿cómo diablos se alcanza una objetividad real? O sea, ¿significa que quien investiga debe suprimir su humanidad y ser un robot sin postura política? No, para nada. Y fíjate que esa es una trampa muy común en el mundo académico. El documento es tajante en esto. La objetividad no es fingir que no tienes un punto de vista. Eso es imposible y, francamente, es deshonesto. Sí, nadie es una página en blanco. Exacto. La verdadera objetividad metodológica se traduce en algo que llaman transparencia académica. Significa que el investigador hace un ejercicio profundo de introspección. Reconoce sus propios sesgos, identifica su marco teórico y lo declara abiertamente desde el inicio. Es como poner las cartas sobre la mesa. Este es mi punto de partida y estos son los lentes filosóficos o metodológicos que llevo puestos al analizar este problema. Hablando de esos lentes, el texto entra en un territorio donde, la verdad, la terminología se vuelve un poco densa. Describe la naturaleza del derecho como polimorfa. Menciona que tiene dimensiones normativas, fácticas, históricas y axiológicas. No quiero que dejemos pasar esa última palabra en la oscuridad. ¿Qué implica exactamente acercarse al derecho desde una dimensión axiológica? Es una excelente pregunta. La dimensión axiológica es, de hecho, fundamental. Axiología es, en términos sencillos, el estudio de los valores. Entonces, cuando miras el derecho a través de este lente en particular, no te estás preguntando si una ley está bien redactada técnicamente o si pasó por el Congreso con los votos necesarios. Ajá. Te estás preguntando algo más profundo. ¿Es justa esta ley? ¿Realmente promueve la equidad, la libertad, el bien común? Digamos que es la capa ética y moral que envuelve a toda la norma legal. Entendido. Pero aquí es donde se pone realmente interesante porque si miramos otro de los lentes que menciona la guía, la famosa dogmática jurídica, parece que hace exactamente lo contrario. Citan a Kelsen, un gigante absoluto en este campo, y su teoría pura. Ah, sí, la teoría pura del derecho. Exacto. Él sostenía que, para estudiar la norma, el jurista debía ser un contemplador puro, enfocándose solo en el deber ser que está escrito. Básicamente ignorando la moral, ignorando las costumbres y la política. Pero, a ver, si la dogmática se aísla de todo eso para ver solo el texto, ¿no es eso investigar dentro de una burbuja de cristal aislada de la realidad en la que la gente vive? Si conectamos esto con el panorama general, esa crítica que haces es exactamente el centro del debate jurídico hoy en día. A ver, la teoría de Kelsen fue revolucionaria en su época porque intentó darle al derecho la categoría de ciencia estricta, limpiándolo de opiniones subjetivas. Claro, darle seriedad científica. Exacto. Pero, como bien señala el jurista Terradillos en el texto que estamos revisando, esa burbuja de cristal simplemente ya no es sostenible. La dogmática moderna ya no puede darse el lujo de ser puramente contemplativa o estática. Hoy tiene la obligación de proponer soluciones a los problemas reales de producción y aplicación de las normas. O sea, ya no basta con analizar si un código penal está redactado bonito, sino que hay que ver si de verdad está sirviendo para algo, ¿no? Si previene el delito. Precisamente. Y para lograr eso,
La dogmática tiene que salir de su aislamiento e integrarse con ciencias empíricas. Tiene que mirar hacia la sociología, la criminología, la antropología, porque estas ramas no estudian el deber ser teórico en un papel, estudian el ser crudo. La realidad de la calle. Sí, analizan cómo funciona realmente la norma en la sociedad, por qué ciertos grupos la ignoran por completo, o cómo las comunidades resuelven sus conflictos a través de sus propias prácticas etnográficas, totalmente al margen de lo que diga un documento firmado en la capital. Lo cual nos lleva a un concepto que, bueno, suena muy moderno, pero que confunde a muchos en la práctica. La guía hace muchísimo hincapié en romper estas fronteras metodológicas y menciona 3 términos: la investigación multidisciplinaria, la interdisciplinaria y la transdisciplinaria. Suenan como sinónimos elegantes, pero imagino que operan de forma muy distinta, ¿no? Son radicalmente diferentes, sí, y entender esta distinción es clave. Pensemos en un problema complejo, digamos, un enorme conflicto ambiental por un derrame de petróleo en una comunidad. Ok, buen ejemplo. Una investigación multidisciplinaria es básicamente como ir a una cena de traje. Los biólogos, los sociólogos y los abogados se sientan en la misma mesa, pero cada quien come de su propio plato. Cada disciplina se queda en su carril. Exacto. Elaboran informes separados que al final simplemente se juntan con un clip en una sola carpeta. Hay yuxtaposición, pero no hay un cruce real de ideas. Ya veo. ¿Y la interdisciplinaria? Siguiendo con la comida, la interdisciplinaria es preparar un estofado. Los métodos y los conceptos realmente se mezclan. El abogado empieza a utilizar modelos de la sociología para entender cómo el derrame afectó la estructura de propiedad y juntos escriben un análisis verdaderamente integrado. Hay una transformación mutua de las disciplinas. Ah, me gusta esa analogía. Y el último nivel, el transdisciplinario, que la verdad suena a conceptos de película de ciencia ficción. Pues la transdisciplinariedad es la más ambiciosa, porque rompe el muro de la academia por completo. No solo mezcla las ciencias, sino que busca sintetizar todo ese conocimiento para resolver el problema social en la vida real e incorpora a los propios actores sociales en la investigación. Ah, o sea, ¿la gente afectada participa? Exactamente. En el ejemplo del derrame, no solo colaboran el biólogo y el abogado, sino que las propias comunidades indígenas afectadas y las autoridades locales participan en el diseño del estudio y juntos crean un nuevo marco legal para prevenir futuros desastres. Es el conocimiento académico puesto al servicio directo de la acción en la comunidad. Vale, conceptualmente es fascinante, sin duda. Pero, a ver, pongámonos en los zapatos de alguien que tiene que aplicar esto mañana. Imagina estar frente a la pantalla, abriendo un documento de texto en blanco para iniciar un proyecto con todas estas dimensiones, lentes empíricos y fronteras rotas en la cabeza. El nivel de parálisis por análisis debe ser brutal. ¿Cómo evitas el colapso ante este exceso de información? Es que ese documento en blanco es el cementerio donde mueren muchísimas investigaciones brillantes. Incluso gente con años de experiencia se bloquea. Porque el ego académico muchas veces te empuja a querer escribir el libro definitivo sobre un tema gigante. Quieres abarcar el mundo entero. Y eso es imposible. Por eso la guía establece que el primer paso, innegociable, es la delimitación del tema dentro de tu plan de trabajo. Si un tema no se delimita quirúrgicamente, tu análisis está condenado a la superficialidad absoluta. Y para ilustrar esta, digamos, cirugía, el texto presenta un ejemplo que me pareció revelador, porque te muestra exactamente cómo se aplican estos bisturís metodológicos en la práctica. Sí, el ejemplo que dan es perfecto. Supongamos que un investigador dice, quiero estudiar la discriminación. Bueno, eso es un agujero negro inabarcable. Así que la guía propone aplicar 3 filtros de delimitación muy claros. ¿Cuáles son? Primero, el criterio aspectual o temático. Así que pasamos de la discriminación en general a algo más específico, la discriminación de género respecto a los derechos sexuales. Ya tienes un enfoque mucho más claro. Ajá, se va cerrando. Luego aplicas el criterio geográfico. Entonces dices, esto será específicamente en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. Listo, ya tienes un territorio institucional y físico. Y finalmente, el criterio temporal. Y lo cierras diciendo, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, entre los años 1996 y 2015. ¡Wow!
Ese nivel de especificidad cambia el juego por completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo lo veo como usar una aplicación de GPS en el teléfono. Si solo escribes la palabra comida en el buscador, el GPS te vuelve loco, te arroja 10,000 resultados y te abrumas. Totalmente. Pero si escribes, llévame a la mejor taquería abierta a las 2 de la mañana en esta cuadra específica, de repente tienes una ruta directa, clara y libre de todo ese ruido innecesario. Me encanta esa analogía. Es súper precisa. Y justamente una vez que tienes esa ruta hiper específica, es cuando puedes formular tu hipótesis. Pero ojo, la hipótesis no es una simple adivinanza al aire o una pregunta de sí o no. No es lanzar una moneda. Para nada. El texto la define como una proposición informada, que sea relevante y sobre todo verificable. Es una respuesta tentativa que propones basándote en tu conocimiento previo. Y a partir de ahí, durante meses o años de trabajo, tu única misión como investigador es someter a esa hipótesis a un estrés brutal para ver si se confirma o se rechaza. O sea, tú sigues la ruta del GPS y tus objetivos, que según la guía siempre deben redactarse con verbos en infinitivo como establecer, comparar o analizar, Exacto, esos verbos son claves. pues esos objetivos son como las indicaciones giro a giro de ese GPS, que te permiten ir comprobando si tu hipótesis inicial era correcta o estabas perdido. Tal cual. Solo cabe mencionar una pequeña excepción técnica que hace la guía. Y es que si tu investigación es netamente exploratoria, digamos, sobre un tema completamente sin precedentes, pues ahí no partes de una hipótesis porque aún no tienes bases para proponerla. De acuerdo, buena aclaración. Bueno, supongamos que el viaje se hizo, la hipótesis resistió todo el escrutinio y llegamos al destino. Hay conocimiento nuevo. Ahora viene el otro gran desafío, que es la arquitectura del texto. ¿Cómo empaquetas este descubrimiento para que la comunidad académica lo entienda y no termine juntando polvo en una biblioteca? Esa es la parte donde muchos fallan. La guía tiene reglas muy estrictas sobre la estructura, comenzando por la vitrina principal, que es el título. El gran dolor de cabeza. Sí, la regla de oro aquí es que el título no debe tener un verbo conjugado. Debe ser una frase nominal que sea clara, concisa y atractiva. De hecho, recomiendan mucho una estructura bimembre. ¿Cómo sería eso en la práctica? Por ejemplo, en lugar de un título larguísimo, usas algo como ¿qué factores determinan el incumplimiento de la ley ambiental? Un análisis socioeconómico. ¿Ves? Te dice exactamente cuál es el problema y qué lente vas a usar para analizarlo, sin rodeos. Mucho más digerible. Y justo debajo de eso entra la famosa sumilla, o el abstract. Exacto, la tarjeta de presentación. Son esas 300 palabras vitales donde el lector decide si de verdad va a invertir su tiempo en leer las 100 páginas que siguen o si pasa al siguiente documento. Pero luego de esa introducción, el texto nos lleva a una sección que, voy a ser honesto, suele ser el terror de muchos o la parte más tediosa de leer. El famoso estado de la cuestión, o estado del arte, Uy, sí, el estado de la cuestión. que consiste básicamente en sistematizar la discusión actual. Pero aquí voy a jugar un poco al abogado del diablo. ¿No es esta sección, en gran medida, una simple excusa académica para soltar una lluvia de apellidos de autores famosos y parecer súper inteligente antes de llegar a lo que realmente importa? Mira, esto plantea una pregunta importante. Es una sospecha súper extendida entre estudiantes e investigadores, pero metodológicamente es un error gravísimo verlo así. El estado de la cuestión no es un ejercicio de vanidad, para nada. Es pura eficiencia y respeto intelectual. ¿Eficiencia? ¿En qué sentido? Porque evita que reinventes la rueda. Piensa en esto. Sin un mapa preciso de lo que ya se hizo, podrías pasar 2 años enteros de tu vida investigando arduamente para descubrir, entre comillas, algo que alguien más ya publicó y debatió hace 15 años. Uf, qué pesadilla. Totalmente. Hacer el estado del arte es marcar una línea clara en la arena y decirle a la comunidad, miren, he revisado el territorio y el límite del conocimiento sobre este tema llega exactamente hasta aquí. Y es justo a partir de esta línea donde empieza mi aporte original. Me gusta muchísimo esa imagen. Es como posicionar tu ladrillo exactamente donde termina el muro anterior, en lugar de, no sé, construir un muro paralelo en medio de la nada que nadie necesita. Esa es exactamente la idea. Lo cual conecta perfectamente con cómo debe terminar toda esta estructura. Las conclusiones.
La guía es súper incisiva en señalar que las conclusiones no pueden ser un simple resumen aburrido y repetitivo de todo lo que ya leímos. Claro, porque un resumen no aporta valor nuevo en esa etapa. Las conclusiones tienen que operar en 2 niveles, según la guía. El primero sí es de síntesis. Confirmas o rechazas tu hipótesis. Pero el segundo nivel, que es el verdaderamente crucial, exige que explores las implicancias de ese hallazgo. A ver, explícame eso de las implicancias. Volviendo al ejemplo de las Fuerzas Armadas en Perú, si tu conclusión demuestra que el tribunal protegió de manera deficiente ciertos derechos durante esos años, no te puedes lavar las manos y detenerte ahí. Tienes que explicar qué significa esa deficiencia para el contexto social peruano actual. Tienes que proyectar las consecuencias de tu hallazgo hacia el futuro. Claro, darle peso en el mundo real, pero bueno, toda esta arquitectura impecable, desde el título atractivo hasta ese segundo nivel de conclusiones, se derrumba estrepitosamente si la redacción es incomprensible. Y hay una creencia muy arraigada de que para sonar profundo o muy académico, tu lenguaje tiene que ser súper enredado. Es un mito terrible. Y la guía dedica una sección entera a destruirlo. Empieza por exigir un lenguaje completamente objetivo. Hay que cambiar esas exageraciones emocionales. Dan un ejemplo fenomenal. Dicen que si escribes la corrupción, ese atroz cáncer de nuestra sociedad enferma, pues no estás haciendo ciencia. Suena a discurso de político en campaña. Exacto, es pura retórica emocional. El investigador tiene que escribir la corrupción, este grave problema. La precisión elimina el texto, la emoción solo lo nubla. Y más allá de los adjetivos dramáticos, está el gran enemigo de la claridad, que es la sintaxis eterna. La guía advierte contra el abuso de lo que llaman el efecto muñeca rusa o matrioska. Uy, las famosas aposiciones incrustadas. Son letales para la comprensión. Sí, imagínate esto físicamente. El autor abre la idea principal, como si fuera la muñeca grande. Pero antes de darte el verbo, te clava una coma. Y mete otra idea. Abres esa segunda muñeca y ya hay otra aclaración. Abres otra y hay un detalle temporal. Para cuando por fin llegas a la muñequita sólida del centro, que tiene el verbo principal, tu cerebro ya olvidó por completo de qué color era la primera muñeca. Es la analogía perfecta para el colapso cognitivo del lector. Por eso la recomendación es casi un retorno a la primaria. Privilegiar la estructura oracional estándar. Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Tal cual. Sujeto más verbo más objetos más circunstancial. Y punto. Si construyes tu texto así, es como pavimentar una carretera sobre ese pantano gramatical. Le quitas a quien te lee la carga de descifrar tu sintaxis para que pueda concentrarse en tus ideas. Es como, fíjate, evitar esos gerundios horribles que uno lee en textos legales tipo el juez dictó sentencia asegurándose y prometiendo revisar, en lugar de decir simplemente el juez dictó sentencia, se aseguró y prometió. Totalmente. Es una cuestión de piedad hacia quien lee. Y la guía también eleva la claridad a un tema ético. Habla del plagio, por ejemplo, no solo como robar ideas, sino como una falta ética que significa negarse a pensar. Escribir de forma oscura no te hace más inteligente, solo crea barreras de acceso al conocimiento. Ha sido un recorrido verdaderamente intenso por las entrañas de la investigación. Empezamos entendiendo el derecho como un fenómeno humano y cultural. Vimos cómo usar la hipótesis como un GPS en medio del caos y terminamos construyendo una arquitectura escrita clara y ética, sin muñecas rusas. Y lo genial es que estas herramientas no son exclusivas para abogados. Delimitar un problema complejo, buscar perspectivas interdisciplinarias y comunicar todo con claridad, la verdad es que es un superpoder para la vida diaria y profesional de cualquier persona de nuestra audiencia, para combatir esta avalancha de información que vivimos hoy. Completamente de acuerdo. Y, bueno, para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocativo flotando por ahí para quienes nos escuchan. El texto nos enseñó que el derecho es un fenómeno cultural ligado a la voluntad humana. Pero a medida que avanzamos hacia una era donde la inteligencia artificial ya puede redactar estados de la cuestión en segundos o procesar millones de datos empíricos y predecir hipótesis, ¿qué va a pasar con la investigación jurídica? ¡Wow! Esa es una gran pregunta. ¿Dejará el derecho de ser un fenómeno cultural humano para convertirse, poco a poco, en un fenómeno natural y algorítmico manejado por máquinas? Es un concepto fascinante para que la gente del otro lado lo siga explorando. Hasta la próxima inmersión.